continuar con nuestro tema de juicio sumario el día de hoy, tal vez con un par de aspectos importantes. Todavía veo que hay 3 o 4 personas que no ingresan inmediatamente a la plataforma. Les invito a que acepten la invitación que les tuvo que haber llegado por el correo electrónico que ustedes tienen asignados en la facultad, y es simplemente aceptar para que tengan un acceso directo y no tengan que estar esperando o que en algún momento yo no pueda que ustedes quieren su ingreso. Lo otro es que el día martes de la semana entrante no hay clases por la feria patronal. Nosotros vamos a estar viendo hasta el jueves de la semana entrante, y por consiguiente esa creo que va a ser la última clase antes del examen final parcial, que es la semana subsiguiente. Tengo entendido que el 21 o 22 empiezan los exámenes parciales. Si es así, entonces nosotros estaríamos trabajando el 17, la última prueba, para estar preparados para nuestro examen parcial, que insisto, todavía no estoy muy seguro qué día va a ser, pero tiene que ser a partir de la semana subsiguiente. En ese examen parcial, pues puedo preguntar cualquier cosa. Recuérdense que aunque yo he hablado de juicio oral, juicio sumario, y vamos a hablar todavía del arbitraje el día jueves, eh, a estos procesos se le aplican por analogía todo lo que ya vimos el semestre anterior. Entonces yo podría estar hablando de medidas cautelares en un juicio oral, podría estar hablando de pruebas en un juicio sumario, X, hablando de medidas de pruebas anticipadas. Todo lo que ustedes ya vieron el semestre anterior puede suceder, puede ser motivo de una evaluación. No se me van a confiar en que van a ver los videitos que yo les puse en este semestre y sobre eso va a ser el examen, porque el examen es mucho más amplio y es un examen que cada vez se complica más. Lógicamente, entre más pasemos el procesal civil, tenemos más material para preguntar. Por consiguiente, cualquier cosa puede ser motivo de la prueba en ese examen parcial. Hoy vamos a continuar, como les decía, el día martes estuvimos hablando de juicio sumario, de un juicio breve, de un juicio donde aplica el principio de celeridad, donde sus plazos son más cortos, la mitad del juicio ordinario más o menos. Tiene las mismas etapas, es un juicio que empieza con la demanda y continúa con el emplazamiento. Hay un periodo de prueba, hay un día para la vista, hay un día para la sentencia, igual que en el juicio ordinario, pero con plazos más cortos. El emplazamiento es de 3 días y no de 9. Las excepciones plenas se dan en el segundo día y no en 6. El periodo de prueba es de 15 y no de 30. La vista es 10 días después y no 15. Y la sentencia se dicta 5 días después de la vista y no 15, como se establece en el juicio sumario. Hoy voy a hablar de cada asunto que se tramite en juicio sumario conforme al artículo 229, con la aclaración que para estos procesos que vamos a ver, siempre vamos a aplicar la vía el procedimiento que ya expliqué. O sea, aquí no vamos a encontrar una variación, no vamos a encontrar, por ejemplo, como en el juicio oral, que si bien en un caso hay 3 audiencias, en una solo es una, que en una hay audiencia y después son días que le dan como en la partición, donde hay muchas cosas que cambian en el propio juicio o procedimiento. Aquí no, aquí siguen siendo los mismos. 3 días, 15 días, 10 días, 5 días, lo mismo. Lo que va a variar aquí son algunas cosas como el contenido de la demanda o qué es el juez lo que va a resolver en una sentencia, pero mi idea del día de hoy es que nos quede claro qué diferencia y qué asuntos se tramitan en esta vía de juicio sumario. Pues para iniciar, esta materia de juicio sumario está regulada, como decía, en el artículo 229 y regula 6 asuntos que se tramitan en juicio sumario. Lo que más nos interesa realmente, más que 6 asuntos, realmente viene siendo como 8, que voy a explicar en el transcurso de este día. Y aquí pues nos interesa más que todo entender lo que son del numeral primero al numeral 5 de la filmina. Vamos a hablar el día de hoy de asuntos de arrendamiento y su ocupación. Voy a hablar de entrega de bienes muebles que no sean dinero. Voy a explicar en qué consiste la rescisión de los contratos y cuándo procede. La deducción de responsabilidad civil contra empleados y funcionarios públicos. Y los interdictos. Esos interdictos, a su vez, son 5 interdictos: el interdicto de amparo, posesión o de tenencia, el interdicto de apeo, deslinde, el interdicto de despojo, el interdicto de obra nueva y el interdicto de obra peligrosa. Y por supuesto, hay algunas leyes dispersas que también recogen como procedimiento del juicio sumario que ustedes ya conocen. Pero eso es lo que quiero que ustedes vean, entiendan y practiquemos el día de hoy.
Primero vamos a hablar de los asuntos relativos a arrendamiento y desocupación. No es lo mismo. Normalmente cuando yo sigo un juicio de cobro de rentas, pido la desocupación. Pero aquí lo que creo que hagamos dos diferencias. Voy a promover esta clase de juicio sumario cuando el asunto devenga de un contrato de arrendamiento. Es decir, un contrato por el cual yo le doy a una persona que se llama arrendataria y yo arrendante un bien para que lo use a cambio de una renta y por un tiempo determinado. Yo voy a alquilar mi casa, yo soy el arrendante, se la voy a dar a un inquilino que se llama arrendatario, él va a pagar 2,000 quetzales mensuales y el plazo del contrato es de 1 año. Eso es un contrato de arrendamiento. Pero no forzosamente voy a plantear un juicio sumario cuando yo quiera sacar a alguien, voy a plantear un juicio sumario solo porque es un arrendamiento. Puede ser que la persona que vive en mi casa esté ahí no por un contrato de arrendamiento, porque puede ser que esté porque es un simple intruso o un usurpador o un detentador. Me trato de explicar. Imagínense ustedes que yo le doy la casa a mi hijo y mi hijo pone a su esposa, mi hijo, no estoy hablando, es un ejemplo nada más, se divorcia, él se va y la esposa se queda en la casa, que es mi casa. Ella no es arrendataria, tampoco es usurpadora, pero sí es una detentadora. Yo quiero sacarla a ella, pues también voy a plantear y voy a utilizar la vía del juicio sumario. Entonces el juicio sumario lo utilizo para sacar a quien yo quiera sacar de mi casa, ya sea porque sea inquilina, porque sea tenedora o porque sea usurpadora. Esa es la idea de este juicio. Para eso voy a plantear el juicio. O sea, si ustedes, alguien a su oficina llega y le dice, fíjese que una señora está viviendo en mi casa, ¿en qué calidad? Pues porque le llega arrendamiento, juicio sumario. Ah, pues porque fíjese que era la nuera y se divorció conmigo y no quiere salir, un juicio sumario. Ah, fíjese que un día llegué yo a mi casa y estaba viviendo la señora y le pregunté y se fue a ocupar así hasta por la fuerza, un juicio sumario. Es un juicio sumario simplemente cuando estemos tratando de buscar la desocupación de un bien sobre el cual nosotros tenemos una titularidad. No forzosamente ser propietarios, podemos ser propietarios, poseedores, usufructuarios, habitacionistas, usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando surge un asunto también de arrendamiento, no solo el tema de desocupación se promueve en esta vía. También la ley dice todos los asuntos que provengan del contrato de arrendamiento. Entonces, en el contrato de arrendamiento, lo principal es que yo doy un bien a cambio de una renta por un tiempo determinado. Pero puede ser que también proveniente de ese arrendamiento, el arrendatario tenga que hacer unas mejoras, el arrendatario esté obligado a pagar los servicios de luz, de teléfono, de agua, de administración. Entonces sucede que un día yo me entero que el inquilino que no está pagando la administración del condominio, o no está pagando la luz, o no está pagando el agua. Y entonces yo quiero que se le condene a pagar eso. Entonces, eso es la vía del juicio sumario. O sea, el sumario es cualquier cosa que venga al contrato de arrendamiento es juicio sumario. Para el cobro de eso, cobro de rentas, servicios, etcétera, etcétera, que vengan del contrato de arrendamiento. Claro, ese es el procedimiento normal, salvo que la ley dispusiere de otro procedimiento. ¿Quiénes son los sujetos activos y pasivos de esta clase de procesos? Me estoy refiriendo a quién puede ser el actor y quiénes pueden ser demandados. ¿Quiénes tienen legitimidad para ser actores y quiénes tienen legitimidad para ser demandados? Primero, en cuanto al sujeto activo, pues lógicamente el propietario. El propietario de un bien, ese es el sujeto activo para pedir una desocupación. Él es el dueño del inmueble, quien está ahí, quien esté, él tiene la legitimidad activa de poder premiar la desocupación. O puede ser alguien que no es el propietario, pero que entregó un inmueble con obligación de restituirlo. Puede ser un administrador, pudiera ser un usufructuario, puede ser un habitacionista, se me ocurre en este momento. Y si no, pues cualquier persona que tenga el derecho de poseer ese bien por cualquier título. Era un heredero, tenía derecho a poseer el bien, era un legatario, se me ocurren un montón de ideas en este momento. Lo importante aquí es saber que quien ejerce la acción como sujeto activo es porque tiene el derecho, ya sea porque es propietario, porque dio el bien para que se lo devuelva o porque tiene cualquier derecho sobre el bien para poseerlo. ¿Y contra quién se va a dar? ¿Quién van a ser los demandados? Pues como les decía hace unos minutos, puede ser un simple tenedor, puede ser un intruso, puede ser una persona que recibió el bien con la obligación de restituirlo. El simple tenedor, pues, entró en el inmueble sin ningún derecho, pero tampoco no con violencia.
El intruso normalmente entra con violencia, ejerce alguna violencia para ingresar al inmueble, y el que recibe el inmueble sujeto a la obligación de restituirlo puede ser alguien a quien yo le di el inmueble en arrendamiento, o se lo di en uso por un año, o se lo di en usufructo por un año, o se lo di en habitación por un año, o se lo di en cualquier calidad y tiene la obligación de restituirlo. Entonces, normalmente la persona que ocupa o que posee el bien, el sujeto pasivo de esta clase de acción de desocupación. ¿A quiénes afecta un desahucio? Yo explicaba la otra clase y sobre lo que voy a hablar realmente no está en el programa, pero es algo que nosotros utilizamos en el ejercicio profesional y como ustedes van a ser abogados, pues yo no tengo ningún empacho en poder contar algunas cosas que les pueden servir en el futuro a ustedes. Mire, pues, voy a suponer que yo tengo una casa ahí en la zona 5, una casa muy grande, tiene 8 habitaciones, y se la alquilo a una persona. La persona me dice, licenciado, mire, ¿y es posible que yo pueda llevar a mi familia? Pues claro, si se la estoy alquilando a usted. Pero mire, ¿y es posible que yo pueda subarrendar? Porque fíjese que hay unos apartamentitos ahí mismo en el local que los puedo subarrendar. Bueno, yo lo autorizo a que pueda subarrendar. Entonces sucede que yo le alquilo a él, X persona, y esta persona, además de que lleva a sus primos, a sus tíos, a su familia, además subarrenda a 3 o 4 personas unos localitos o unos terrenitos, unos apartamentitos, unas habitaciones. Entonces, ese inmueble viven 25 personas. Si yo tuviera que ejercer una acción en contra de buscar la desocupación del inmueble, imagínense que tendría que hacer yo más que notificarle a 25 personas para que se defiendan y cualquiera se va a defender. No. La ley, cuando ustedes leen esa normativa en el Código Procesal Civil y Mercantil, dice que el inquilino es el representante de todas las personas. Entonces, cuando ustedes dan en arrendamiento un inmueble, a quien ustedes le notifican es el inquilino, aunque él tenga a toda la familia, a toda la parentela y esté subarrendando. Y les decía yo, que esto es algo que sale del programa, pero que también les puede servir a ustedes, es que en la práctica, en nuestros despachos profesionales, atendiendo a que cuando se presenta una demanda y se le notifica al inquilino, este se defiende y se defiende y hace que estos procesos duren 3, 4, 5 años sin pagar renta, viviendo en los inmuebles y nosotros sin poder disponer de ellos, entonces normalmente nosotros le recomendamos a nuestros clientes acá que hagan un contrato de arrendamiento y un contrato de subarrendamiento. ¿Cómo funciona esto? Mi cliente viene a la oficina, me pide un contrato porque hay alguien que va a alquilar un apartamentito, pero eso yo ya antes o previamente ya él ya lo dio en arrendamiento. Y se lo dio en arrendamiento a un pariente, a un hermano, a un primo, a un amigo de mucha confianza. Y entonces aparentemente, y quiero decirles porque así es, hay una simulación de un contrato de arrendamiento porque ni la otra parte está pagando una renta ni está ocupando el bien, pero a él se le da en arrendamiento. Y este amigo, este pariente, subarrenda, él ya da en arrendamiento a quien al final va a vivir en el lugar, que es el que va a pagar la renta y el que va a vivir en el lugar. Pero ¿por qué se hace esto? Porque a la hora de que quien vive en el lugar, que es subarrendatario, no pagare la renta, entonces la demanda la tenemos que instaurar nosotros contra el arrendatario, no contra el subarrendatario. Y como el arrendatario es un conocido, él no se va a defender, él no se va a oponer y va a permitir que el proceso se maneje de una forma más viable, más rápida para ordenar el lanzamiento. Cuando se ordene el lanzamiento, la ley dice, eso lo encuentran en el código, se lo estoy presentando en la filmina, dice que el representante legal es el inquilino. A ese le notifica y la desocupación alcanza a cualquiera que vive ahí. Entonces, en el momento que yo le notifique al inquilino, no se defienda, tenga la orden de desocupación y vaya contra él, voy a sacar a quien esté dentro del inmueble. Entonces, esto se utiliza basado en esta disposición que está en el Código Civil y que yo se lo estoy resumiendo en la firmina. Yo les recomiendo que lean su código. Dice, el inquilino es el representante de todas las personas mencionadas en el párrafo anterior, es decir, subarrendatarios y cualquier otro ocupante, títulos, parientes, los que estén ahí, no importa quiénes estén ahí. Acá, este es un proceso relativamente corto, diría yo, cuando nosotros pensamos que ser corto, pero existe la posibilidad de que exista buena defensa. Bueno, la ley tiene una disposición también en este juicio de desocupación que dice que
el actor puede pedir el embargo de bienes suficientes para cubrir las responsabilidades que incurre el demandado. A mí me llama la atención esta disposición porque realmente ustedes tienen libertad de pedir medidas de embargo siempre. Pero aquí casi está imponiendo al juez la obligación de otorgarlas. O sea, en otro juicio ustedes piden un embargo y el juez podría decir que no lo considera necesario o que no es posible, pero aquí la ley dice que si nosotros lo pedimos, el juez debe decretar preventivamente el embargo. Entonces, en un juicio de desocupación podemos pedir el embargo de bienes nosotros para garantizar las resultas del juicio y el juez debe decretarlas. Otro aspecto importante aquí es, miren, los contratos de arrendamiento pueden hacerse en forma verbal y pueden hacerse por escrito, lo pueden hacer en un documento privado o lo pueden hacer en estructura pública. O sea, normalmente funcionan de cualquiera de las maneras. Mi consejo importantísimo es que los contratos ustedes lo hagan por escrito. No les digo si lo hacen en documento privado o lo hacen en estructura pública. Lógicamente, ocasiona más gastos por impuestos, por papel y todo, el realizarlo en estructura pública. Pero lo pueden, pero es más seguro en el sentido del resguardo del instrumento público. Pero lo pueden hacer en un documento privado, inclusive con legalización de firmas para darle mayor formalidad. Ahora, el inconveniente es no hacerlo, porque también sucede que su cliente viene y le dice, mire, yo le di en arrendamiento a mi amigo y mi amigo me paga 1,000 quetzales mensuales, pero nunca firmamos contrato, lo cual es válido, se puede hacer, es un contrato de arrendamiento verbal. El problema se da que en esta normativa del juicio sumario hay una disposición que dice que si nosotros al presentar la demanda probamos documentalmente la relación jurídica que afirmamos, el arrendamiento, para dar el ejemplo, entonces el juez cuando emplaza al demandado, lo emplaza para que en el lapso de 3 días conteste la demanda bajo apercibimiento de declararlo rebelde y contestar en el sentido negativo, que es un apercibimiento que siempre se va a dar, pero además de ordenar la desocupación sin más trámite. Lo explico más que todo en sencillas palabras. Si hay documentos que acrediten el arrendamiento y se lo probamos al juez en la demanda, el juez cuando apercibe al demandado para que se oponga en 3 días, que son los 3 días que le da, le dice, si usted en 3 días no se opone, se le va a declarar rebelde y contestar la demanda en sentido negativo. Pero además, si no se opone, se va a ordenar de una vez su desocupación. O sea, esa es la característica de tener el contrato escrito, porque le podemos probar al juez de la demanda lo que nosotros estamos afirmando documentalmente. Si nosotros no le presentamos esos documentos, el juez no va a hacer el apercibimiento en relación a ordenar la desocupación. Sí va a hacer el apercibimiento de que si no comparece en 3 días, lo va a declarar rebelde y contestar en sentido negativo, porque eso es el sentido es propio del procedimiento, pero no le va a hacer el otro apercibimiento de ordenar la desocupación. Entonces, importante, hagamos los contratos por escrito para que documentalmente le podamos acreditar al juez esa relación jurídica. Y si el demandado en esos 3 días no interpone excepciones ni contesta la demanda en sentido negativo, entonces el juez al 4.º día lo va a declarar rebelde a solicitud de parte y va a ordenar la desocupación. Y le va a fijar un plazo que es legal, o sea, está establecido en la ley. Si es, por ejemplo, un local comercial, una casa o un local de habitación, le va a fijar 15 días. Si es un establecimiento mercantil, en este hablo de un local comercial o un local industrial, le va a fijar 30 días. Y si se trata de una finca rústica, entonces le va a fijar 40 días. Entonces, acá, esos son plazos que fija la ley. Entonces, cuando visualicemos el proceso, se le notifica a la otra parte por 3 días y no se manifiesta, el juez a petición de parte lo declara rebelde por contestar la demanda en sentido negativo y le fija 15 días si es una casa, 30 días si es un establecimiento mercantil y 40 días si es una finca rústica, para que desocupe. Eso es una cuestión, no decir voluntaria por estar quedando un plazo, pero es algo que el demandado va a hacer en ese lapso de tiempo, al día siguiente, a los 2 días, a los 15 días. ¿Qué va a hacer el demandado? Pues tratando de cumplir la orden de que el juez le fijó 15 días, va a buscar una empresa de mudanzas, va a empacar sus cosas y se va a tener que ir y desocupar el bien en esos 15 días. O 30 días o 40 días, dependiendo de lo que vamos a pedir la desocupación. ¿Qué sucede si no desocupan esos 15 o esos 30 o esos 40 días? Entonces viene el lanzamiento o desahucio, que esto es una actividad ya coercitiva. Entonces, cuando el demandado ha pasado los 15 días y no desocupa, entonces le piden al juez que él gire y ordene el lanzamiento
y el lanzamiento no es ni más ni menos que se va a hacer con un ejecutor acompañado de la autoridad, en este caso de la policía. Y va a llegar el ejecutor a la casa, va a abrir las puertas que tengan chapa, las va a abrir con un cerrajero y van a proceder a desocupar el inmueble en una forma coercitiva. Entonces, miren, hay dos etapas, una de desocupación, donde no va a haber ninguna fuerza pública ni nada, y la siguiente, en caso de incumplimiento, de lanzamiento o desahucio. Yo creo que ustedes en algún momento en su vida, en su colonia, cerca de ahí, han visto los efectos de un desahucio, han encontrado muebles de seres de una casa fuera de la casa, a veces custodiados por un policía, porque eso es el efecto del lanzamiento o el desahucio, que no se cumplió por voluntad o por una iniciativa del inquilino sin necesidad que hubiera fuerza pública. Yo tengo tan presente, eso es como una anécdota para contarles, de una demanda cuando yo no era abogado, era notificador, que notifiqué a una familia en la zona 5, en una colonia Santa Ana, creo que se llama. Y entonces sucede que era una gente muy humilde, muy sencilla, una casa con piso de tierra, donde habían 5 niños. Yo recuerdo que llegué a notificar y estaba la señora con sus 5 hijos, no estaba el demandado, que era el inquilino, y le notificamos. Y entonces, como me dio tanta tristeza, le dije a la señora, dígale a su esposo que llegue allá al juzgado y yo le voy a explicar cómo funciona esto. Y efectivamente el esposo llegó con la notificación. Él no podía pagar un abogado para defenderse, sabía que debía la renta, pero me fue a decir que quería tiempo. Yo le dije, mire, pues esto funciona de la siguiente manera. Usted tiene 3 días para contestar la demanda. Si en 3 días usted no contesta, el juez le va a fijar 15 días para desocupar. Y luego, si en esos 15 días usted no desocupa, entonces el juez va a librar una orden a la policía y cuando yo venga con la policía, voy a tener que ir yo con la policía a sacarlo a la fuerza. Entonces el señor me dijo, entonces le hice cuentas, calcule usted más o menos un mes para que eso suceda. Y recuerdo que el señor llegaba cada 2 o 3 días allá conmigo y me decía, mire, ¿cuántos días me quedan? Mire, ¿cuántos días me faltan? Y mire, ¿cuántos días yo le llevaba la cuenta? Y llegaba el momento que llevaban los 15 días, le dije, mire, hoy se cumplieron los 15 días, pero no han pedido el lanzamiento. Llegaba a los 2 días, mire, todavía no han pedido el lanzamiento. Llegaba otro día después, mire, ahora ya pidieron el lanzamiento y ya se hizo el oficio, pero no lo han traído la policía. Llegaba otro día, mire, ya está la orden con la policía. Vamos a llegar en 2 días. Efectivamente, fuimos 2 días después y él ya había desocupado. O sea, él utilizó todo el tiempo que tenía, pero tampoco permitió que lo fueran a sacar a la fuerza. Eso es la función del lanzamiento, que procede en un juicio proveniente de un contrato de arrendamiento o simplemente en un juicio sumario de desocupación, sacando al intruso o al simple tenedor. Acá, en este juicio sumario de arrendamiento y desocupación, procede la apelación de autos y sentencias, aquí de todas las excepciones previas y la sentencia, pero aquí hay un artículo muy particular que quiero que tomen en cuenta. Acá se ha discutido si esto no viola el principio de igualdad, porque dice que para que el arrendatario, hablo del demandado, pueda plantear recurso de apelación, debe acreditar documentalmente que está al día en el pago de las rentas. O sea, si yo pusiera este ejemplo en un programa, una comedia que ha sido una comedia que yo le tengo, bueno, soy de los principales seguidores de Chavo del Ocho, creo que algunos de ustedes también, y algunos tuvieron oportunidad de ver el programa cuando todavía lo transmitía. Ustedes recordarán que es una vecindad. En la vecindad hay varios vecinos, hay un propietario, que es el señor Barriga, y este señor se encarga de ir a cobrar la renta. Ustedes recordarán que llega donde don Ramón y don Ramón le debe siempre 14 meses de renta. Entonces, ¿qué procede para que don señor Barriga pudiera cobrar esos 14 meses de renta? Un juicio sumario de cobro de rentas atrasadas. Pero si don Ramón quiere también que, don señor Barriga quiere también que don Ramón desocupe, entonces le tiene que seguir un juicio de arrendamiento, de cobro de rentas atrasadas y desocupación. Porque además que quiere que lo condenen a pagar 14 meses de renta, también pretenderá que le ordenen la desocupación del bien. Entonces, si el señor Barriga presenta la demanda, le van a dar a don Ramón 3 días para que se oponga y él tiene los primeros 2 para interponer excepciones previas y el tercero para contestar la demanda. Si el señor Barriga demuestra documentalmente la relación jurídica, van a percibir a don Ramón que si en 3 días no se opone, van a ordenar su desocupación. Si así fuera y lo persiguen para eso y don Ramón no contesta en 3 días, al cuarto día a petición
la parte contraria, en este caso del señor Barriga, le van a fijar, lo van a declarar rebelde y le van a fijar 15 días para que se ocupe ese localito, ese apartamentito, esa habitación en la que reside. Y si transcurridos los 15 días él no comparece, y no, perdón, no desocupa, entonces va a venir el señor Barriga y va a pedir el lanzamiento y va a ir con la fuerza pública y va a sacar a don Ramón del lugar. Eso sería lo legal. Claro, en el programa no lo hacen legal. En el programa el señor Barriga llega en alguno de los capítulos y saca a don Ramón sin ninguna demanda, sin haberlo citado de oído vencido. Y esto me va a dar motivo a explicar otra de las figuras que voy a hablar el día de hoy. Pero hablo del arrendamiento. Típicamente entre don Ramón y el señor Barriga hay un contrato de arrendamiento. Don Ramón es el arrendatario, el señor Barriga es el arrendante. Para que don Ramón pueda plantear apelación, tendría que estar al día y demostrar que está al día en los 14 meses de renta. Si no, no le van a dar la apelación. Yo les decía, para algunos esto es inconstitucional porque viene el principio de igualdad, pero quiero contarles que hace unos 20, 25 años la Corte de Constitucionalidad en muchos fallos dijo que esto era inconstitucional y no se le exigía al arrendatario esa constancia. Pero de unos años para acá, y no hablo de poco, sino de unos 10, 15 años para acá, pues la Corte ha considerado que esto no es inconstitucional y si el arrendatario quiere apelar, tiene que probar que está al día en el pago de las rentas. Claro, cuando viene la desocupación por un juicio de arrendamiento. No va a ser en un juicio cuando venga por un intruso o por un simple tenedor. Ok, el segundo proceso que aparece en la ley es el juicio de entrega de cosa que no sea dinero. Para eso voy a explicar algún par de cosas que creo que son importantes. Primera, las obligaciones consisten en dar, hacer y no hacer. Si yo tengo que dar dinero, es una obligación de dar. Si yo tengo que dar una computadora, es una obligación de dar. Si yo tengo que dar un carro, es una obligación de dar. Las obligaciones de hacer es, yo tengo que construir una obra, yo tengo que hacer una pintura, yo tengo que hacer un dictamen, son obligaciones de hacer. Y obligaciones de no hacer es aquellas en las cuales yo me comprometo a no levantar una pared, a no publicitar X cosa. Bueno, es un no hacer. Pero ¿por qué voy a estas obligaciones que me van a servir en el futuro cuando hable de juicios de ejecución? Porque ya vimos que hay momentos en que hay gente que está obligada a dar dinero. Por ejemplo, la obligación de entregar una cantidad de dinero. Y dependiendo de la cantidad de dinero, si no se entrega esa cantidad de dinero y existe esa obligación, puedo plantear un juicio de ínfima cuantía, que no sobrepase 10,000 quetzales, o un juicio de menor cuantía, depende de dónde es, hasta 25 o 50,000 quetzales, o un juicio de mayor cuantía. Y también cuando existe una obligación de entregar un carro, o de entregar una computadora, o entregar cualquier cosa, cualquier bien mueble, también existe un procedimiento que no es oral. En este caso es un juicio sumario. Por eso es muy claro que dice entrega de cosas que no sean dinero. Porque si es dinero, están los juicios orales de ínfima, menor y mayor cuantía, que ya los expliqué. Ahora, cuando yo estoy siguiendo un juicio oral, o estoy siguiendo un juicio sumario, o estoy siguiendo un juicio ejecutivo, ordinario, es porque yo no tengo título de ejecución. O sea, la obligación no está determinada, quiero que se determine, ¿me entienden? O sea, sí hay obligaciones, pero no están documentalmente determinadas. Quien me choca el carro tiene la obligación de pagármelo, pero tiene que haber una decisión de un juez que lo declare. A quien le presté dinero, pero se lo presté verbalmente, no le tiene obligación de devolvérmelo, pero como no lo acredité documentalmente, tiene que un juez declararlo. Entonces, cuando yo le presto a alguien 5,000 quetzales, verbalmente no me los paga, tengo que plantear un juicio de ínfima cuantía y probar en el juicio que se los di para que a él dicten una sentencia y lo condenen. Esa sentencia es mi título de ejecución. Si yo le presté 20,000 quetzales, voy a plantear un juicio de menor cuantía y cuando dicten la sentencia, va a ser mi título de ejecución. Y cuando yo le presté 100,000 quetzales, yo no tenía título de ejecución, sí, un juicio ordinario y la sentencia va a ser mi título de ejecución. Esa sentencia en esas clases de juicios son los que yo voy a ir a ejecutar en un juicio de ejecución. Lo mismo pasa cuando planteo un juicio oral de alimentos.
donde cuando se fija el monto de 1,000 quetzales mensuales y el señor no me paga 10 meses, pues me debe 10,000 quetzales. Se planteó un juicio de ejecución. La sentencia del juicio oral o el convenio que se celebre ahí son títulos de ejecución. En el juicio sumario, si a mí me tienen que entregar una moto, pero yo no tengo título de ejecución, tengo que hacer un juicio ejecutivo para que un juicio sumario para que la sentencia sea mi título de ejecución. Pero ¿qué sucedería si yo a alguien le presto 5,000 quetzales, pero me firma una escritura pública? Entonces no tengo que hacer un juicio oral de ínfima cuantía, tengo un juicio ejecutivo. O si le presto 25,000 y lo hago en un documento privado con firmas legalizadas, tengo el título ejecutivo, entonces no tengo que hacer un juicio oral de menor cuantía porque tengo mi título ejecutivo que voy a ir a ejecutar. Y si le presto 100,000 quetzales y tengo la escritura pública donde establece tiempo, plazo, condiciones y no me lo paga, tengo mi título ejecutivo. Lo mismo si yo tuviera a alguien que me tuviera que entregar un carro y yo tuviera el documento legal que se llama título de ejecución, no tendría que plantearlo. Entonces, ¿cuál es el requisito para que yo tenga que ir a un juicio de conocimiento? Que carezco de un título de ejecución. No tengo un título de ejecución y como no lo tengo, tengo que obtenerlo a través de la sentencia. Pues en estos mismos casos, en el juicio que sea de entregar alguna cosa, que no sea dinero, pasa lo mismo. ¿Qué pasa si en un testamento al albacea le dice que le tienen que entregar a un legatario un Mercedes-Benz y no se lo entrega? El testamento no es un título de ejecución, hay que seguir un juicio sumario. ¿Qué pasaría si yo saco un gran anuncio y pongo, doy de recompensa una motocicleta a que me informe el paradero del carro tal? Y una persona llega y me informa dónde está el carro y yo recupero el carro. Yo estoy obligado a entregarle la motocicleta, pero no hay título de ejecución y como no hay título de ejecución, hay que promover un juicio sumario. Entonces, cuando hay una obligación de entregar un bien mueble, motocicleta, computadora, calculadora, un celular, lo que sea, bien mueble, y yo carezco de título, entonces planteo un juicio sumario para que la sentencia condene a la persona a entregarme el bien en un plazo determinado. Entonces, ¿para qué procede este juicio sumario? Entrega primero cuando se debe una cosa, bien mueble, ya sea porque la ley dice que se debe, porque un testamento lo dice, porque un contrato lo dice, porque una resolución administrativa lo establece o porque hay una declaración unilateral de voluntad como una promesa de recompensa. Y además, el segundo elemento es que no sea viable la vía ejecutiva, porque no tenemos título ejecutivo. Entonces, cuando se dé una situación de esta naturaleza, pues hay que promover la acción. Ustedes creo que han participado en famosos rifas de vehículos. Ustedes alguna vez han comprado su número de la rifa de lotería, no de lotería, pero de la asociación tal, donde rifan un Mercedes-Benz. Imagínense que ustedes lo ganaran. Imagínense que la prensa sale en su número ganador, 33,230. Ustedes tienen el 33,230. Y entonces ustedes van a hacer una declaración unilateral de voluntad, es un sorteo, una rifa. Y ustedes llegan a la empresa, a la asociación, y dicen, mira, aquí está, y le dicen ellos, fíjese que sí, pero no tenemos el carro, no tenemos el vehículo. Y entonces, pues lamentablemente no tenemos, pues, pero ustedes tienen que entregármelo, ustedes lo ofrecieron, yo compré el número. Entonces, como ese número que tengo no constituye título de ejecución y no es viable la vía ejecutiva, entonces voy a tener que ir a promover un juicio sumario de entrega de bien mueble que no sea dinero. Importante, ¿por qué explico tanto el juicio ejecutivo? Porque cuando hablo del juicio ejecutivo le voy a hablar de una ejecución especial de dar. ¿Y cuál es la ejecución especial de dar? Cuando hay que dar un vehículo, pero hay título ejecutivo. Aquí hay que dar un vehículo, pero no hay título ejecutivo. Entonces, no es lo mismo tener título ejecutivo o no tenerlo. Si lo tengo, juicio ejecutivo especial. Si no lo tengo, sumario de entrega de bien mueble que no sea dinero. Luego tenemos un tercer supuesto que se llama la rescisión de los contratos. Miren, los contratos no es ni más ni menos que acuerdo de voluntades. Recuerden ustedes que son actos jurídicos, en este caso son negocios jurídicos los contratos, donde hay acuerdo de voluntades y se crean derechos y obligaciones. Ustedes vienen y alguien de ustedes le digo, mire, voy a vender mi iPhone, quiero 5,000 quetzales por él. Alguien ahorita me dice, licenciado, yo lo quiero, ok, vamos a hacer una negociación. Yo llego mañana, nos juntamos aquí en mi oficina, en cualquier lugar, yo les doy mi iPhone, ustedes me dan 5,000 quetzales y colorín colorado la compraventa se ha acabado y se ha materializado. Pero ¿qué sucede? Que eso fue mañana y el día sábado llega mi hermana y me dice, ¿y su iPhone? Pues lo vendí ayer en 5,000, yo le hubiera dado 7,000.
Yo tengo que regresar con ustedes y decirles, miren, ya no quiero el contrato, quiero rescindirlo. Y ustedes me dicen, sí, licenciado, no hay problema, fíjese que yo también le quiero contar que a mí me ofrecen uno más barato, ¿va? Entonces yo les devuelvo los 5,000, ustedes me devuelven mi iPhone y rescindimos voluntariamente. Nunca hemos ido ante un juez voluntariamente. Ahora, ¿podría ir yo con un juez en el mismo ejemplo? No, porque habría una inseguridad jurídica en el sentido de que entonces cualquier negociación uno tendría esa inseguridad que el vendedor se arrepiente y a los 2 días mantiene una rescisión. No, la rescisión a que se refiere este juicio es una rescisión de un contrato válidamente celebrado, pero que está pendiente de cumplimiento por una de las partes. Me explico. Llego yo el día de mañana, vienen ustedes me dan los 5,000 quetzales, pero yo no les doy el celular. Entonces está pendiente de cumplimiento. Aquí hay alguien que no ha cumplido y alguien que ya cumplió. Entonces, ¿quién ya cumplió? Quien me dio los 5,000 quetzales. ¿Quién no ha cumplido? Yo porque no he dado el celular. Entonces ustedes al día siguiente se arrepienten y plantean la rescisión. Y van ante un juez y plantean la rescisión. ¿Con qué objetivo? El objeto de la rescisión es que las cosas vuelvan al estado anterior. El objetivo es que yo les devuelva sus 5,000 quetzales. A usted no me va a devolver a mí nada porque yo no he dado el celular, pero yo sí recibí los 5,000 y mi obligación va a ser devolvérselos porque las cosas vuelven al estado anterior. Ese es el objeto de la rescisión. Pero insisto, la rescisión tiene que estar pendiente de cumplimiento parcialmente. Tiene que haber un acreedor que ya cumplió y un deudor que no ha cumplido. Porque ¿qué sucedería si ninguno ha cumplido? Pues no habría razón de una rescisión, porque no nos vamos a devolver lo que no nos hemos dado. Entonces, la rescisión de los contratos en la vía sumaria procede cuando alguien quiere rescindir un contrato que él ya cumplió ante alguien que hizo el mismo contrato, pero que le falta su cumplimiento. Cuando es por mutuo consentimiento, pues no hay ningún problema. El mutuo consentimiento, pues, será voluntario. Quiero reiterar que el efecto de la rescisión es que las cosas vuelvan al estado anterior. En una compra-venta, cada quien se devuelve lo que recibió y con eso se materializa la rescisión, cuando uno se restituye todos esos aspectos. El artículo 245 del Código Procesal Civil y Mercantil establece, así como yo les he mencionado, que procede este juicio por el acreedor que haya cumplido su parte. Y aquí hay algo que también es importante hacerle énfasis. Este proceso tiene una característica muy particular. Ustedes pueden optar por 2 vías para promover la rescisión de un contrato. El camino largo o el camino corto. El camino corto es el juicio sumario, pero la ley les permite también, si quieren, optar por el camino largo, juicio ordinario. Entonces, este proceso de rescisión se puede tramitar tanto por la vía sumaria como por la vía ordinaria, de conformidad a la normativa que aparece en el Código Procesal Civil y Mercantil. El artículo 1585 nos dice que la rescisión, para pedir la rescisión, tenemos 1 año para hacerlo a partir de la celebración del contrato, salvo que la ley fije otro plazo. Entonces, en 1 año caducan las acciones rescisorias, porque no se podría pedir la rescisión. Tendríamos que irnos a otra clase de proceso, pero esto sería el ejemplo. Bueno, el cuarto proceso, aparte que vamos a explicar también muy rápidamente, se denomina responsabilidad. Aquí se me olvidó poner responsabilidad civil, porque es responsabilidad civil de funcionarios y empleados públicos. La responsabilidad civil lo podemos indicar que es el sinónimo de daños y perjuicios que se causan. Cuando yo voy manejando un carro, mi carro, y choco otro carro, tengo responsabilidad civil sobre el dueño del otro vehículo. Si yo me voy a chocar a una casa, tengo una responsabilidad civil de pagar los daños y perjuicios causados en la casa. Si yo a alguien le doy una manada, lo golpeo, le quiebro la nariz, se va al hospital, tengo una responsabilidad civil. La responsabilidad penal es otra, pero esa es la responsabilidad civil. Entonces, normalmente cualquier juicio de daños y perjuicios de valor indeterminado debemos tramitarlo en vía ordinaria. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Es un ejemplo que lo puse en la otra sección, normalmente me sirve siempre que lo doy, pero vamos a pensar en un traumatólogo, un médico traumatólogo, especialista en traumatología, que pues se encarga de hacer operaciones de huesos, etcétera, 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 y él tiene, pues aparte de su clínica, también es un reconocido traumatólogo que opera en el Hospital Herrera y Arandi, en el Bella Aurora, y también
pues trabaja para el IX y trabaja para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces, en el IX tiene un par de horas, también hace operaciones en el IX, etcétera, etcétera. Pero sucede que él, como trabajador del IX, es un empleado público. Como trabajador del Herrera y Arandi del centro médico es simplemente un empleado, pero en el IX es un empleado público. Entonces, ¿qué sucede cuando un empleado público en el ámbito penal incurre en un delito? Tiene responsabilidad penal. Que la ley, normalmente la norma sustantiva, fija sus penas en una tercera parte más altas que la de cualquier particular por el hecho de ser funcionario o empleado público. O sea, si un particular es condenado y hay una condena de 5 años en un delito, si este es un empleado funcionario público, la ley lo incrementa en una tercera parte o en 2/3 partes, depende de la normativa. En el ámbito civil no se puede dar esa situación, pero en el ámbito civil se da una característica. Cuando la responsabilidad civil es de cualquier particular, la vía en que hay que promover la demanda en contra de este particular es una vía ordinaria. Pero si la responsabilidad civil deviene de un empleado o funcionario público que incurrió en esos daños y perjuicios por el ejercicio de esa función pública, entonces nos dan la oportunidad de mandarlo por la vía más corta. Entonces, este médico traumatólogo hizo una operación el día de ayer. En la mañana operó en el Herrera y Arandi y en la tarde operó en el IX. Y en las dos hizo mala práctica. Lesionó al paciente en el Herrera y Arandi y también le ocasionó lesiones al paciente en el IX. El paciente del Herrera y Arandi va a promover una demanda en contra de él para deducirle responsabilidades civiles y lo tiene que hacer por la vía de juicio ordinario. El paciente del IX, por ser un empleado público, solo va a ser por la vía de juicio sumario. O sea, lo que se hace acá no es acrecentar una pena, una sanción, sino darle al actor un procedimiento más rápido para reclamar esa responsabilidad civil a un empleado o funcionario público. Elementos entonces importantes acá. Primero, que el sujeto pasivo sea un empleado o funcionario público y que la responsabilidad civil devenga del ejercicio de ese cargo público. O sea, el médico del IX, siendo médico, fungiendo como médico especialista, incurrió en ese error. Pero si ese médico del IX hubiera salido en su carro para el IX y tiene un choque, él no actúa ahí como funcionario público, porque manejar un carro no era parte de sus atribuciones. Por consiguiente, él va a ser un particular. Entonces, es bien importante resaltar que la idea es que la responsabilidad civil que se le deduzca a un empleado funcionario público se puede utilizar el mecanismo más corto, que es el juicio sumario, y no tener que recurrir al juicio ordinario como sucedería con cualquier otro particular. La responsabilidad civil es eso, es una obligación que tienen todos de responder por nuestros actos. En el ámbito materia civil, eso se traduce en daños y perjuicios. Entonces, normalmente, cuando actuamos de manera dolosa o sin intención y causamos un daño o perjuicio a otra persona, hablamos de una responsabilidad civil. Entonces, la vía, regreso, para promoverlo va a ser a través de la vía del juicio sumario, por ser un empleado público. Bueno, y por último, y no es el que vaya a terminar ya, porque aquí vamos a hablar de dos procedimientos, vamos a hablar de los interdictos. Y para hablar de este tema, solo quisiera que alguno de ustedes me dijera qué entiende por interdicto. Dejo en uso del micrófono a quien quiera decir qué entiende por interdicto. Bueno, no habiendo participación, si en la mente de algunos de ustedes pasó, no lo dijeron, pero pasó, que el interdicto es aquel declarado en estado de interdicción, están equivocados. El interdicto no es el declarado en estado de interdicción. El declarado en estado de interdicción se le llama así, declarado en estado de interdicción o incapaz, o declarado en estado de incapacidad. Eso no es un interdicto. Los interdictos venían de una palabra que se llamaba interdiciere, que eran medidas cautelares que decretaban los pretores en la época de Roma en defensa de la posesión de los bienes de los ciudadanos romanos. Entonces sucedía que cuando un ciudadano romano tenía la posesión, ojo, no es lo mismo propiedad que posesión, y era alterado en esa posesión, recurría al pretor y el pretor dictaba medidas de urgencia para resguardarle la posesión. Ustedes que me escuchan, algunos de ustedes serán inquilinos de donde viven, pero son poseedores de donde viven. O sea, don Ramón no era el propietario del apartamento,
pero sí era el poseedor del apartamento. Entonces, muchas veces la propiedad conlleva la posesión. Yo soy propietario de mi apartamento y soy poseedor de mi apartamento, pero tengo otro apartamento donde soy el propietario y no soy el poseedor porque me lo alquilan. El poseedor es otro. Entonces, hablar de posesión o de propiedad es cuestiones muy, muy distintas, completamente distintas. Entonces, la propiedad conlleva la posesión a veces, pero no siempre, y la posesión no significa propiedad. Estoy hablando de posesión. ¿Quién es el poseedor? El que ejerce sobre la propiedad todas algunas de las facultades inherentes al dominio. No es propietario, pero es inherentes al dominio. Denme un segundito nada más, por favor. No, no me vayan a cortar. Un segundito, si son tan amables. Disculpen el segundito de interrupción. Entonces yo les decía que el interdicto es eso, una medida cautelar con las funciones de resguardar la posesión temporal. El señor Barriga es poseedor temporal. El tiempo que él sea arrendatario va a ser poseedor temporal. Entonces, a él no se le puede atacar en su posesión, sí, salvo que se haga por la vía correcta. Un juicio sumario de su ocupación para sacarlo y no irlo a sacar a la fuerza, o simple y sencillamente no amenazarlo con sacarlo. Entonces, él tiene la posesión. Entonces, en los interdictos, cuando ustedes oigan la palabra interdicto, es que se está defendiendo la posesión temporal, no la propiedad. O sea, aquí nadie va a discutir propiedad, aquí no, nadie va a decir, mire, voy a discutir quién es el propietario por un juicio sumario interdictal. No, el interdicto es para defender la posesión temporal. El juez va a defender de quien tenga la posesión temporal, sea o no sea el propietario. En caso de don Ramón, ya decía, él no es el propietario, pero a don Ramón no lo pueden ir a sacar a la fuerza. Entonces, para eso le van a servir a don Ramón el interdicto. Al señor Barriga le sirve el sumario de su ocupación para lanzarlo en la forma legítima. Pero a don Ramón le va a servir el interdicto para defenderse si lo quieren sacar en forma ilegítima. Y veamos en qué consisten estos interdictos. Entonces, como yo les decía, este interdicto, el objeto es defender o proteger la posesión de un inmueble a determinada persona frente a otra, pero de manera provisional. El juez va a decir, a don Ramón no me lo toquen, él es el poseedor temporal y ahí está. Señor Barriga, usted quiere, vaya a seguir el proceso que tiene que hacer para que el juez ordene sacarlo o reivindicar la propiedad o lo que le corresponda. Pero él es el poseedor temporal y lo vamos a proteger en su posesión provisional o temporal. También funciona el interdicto en algunos momentos para defender de ciertos daños o perjuicios que puede ocasionar una otra propiedad. O sea que los interdictos realmente tienen dos funciones. La principal es la de la defensa de la posesión temporal, pero también a veces también se dictan medidas para proteger de alguna agresión o de una protección a algo que le pudiera suceder a la posesión temporal. Creo que cuando veamos cada uno de los interdictos, ustedes van a tener una cuestión, un aspecto más claro de lo que estoy explicando. Estos interdictos también le llaman acciones posesoras. Cuando ustedes hagan el término acción posesoria, sabrán que nos estamos refiriendo al interdicto. No dejo de insistir en que esto solo se refiere a posesión provisional. No se va a decidir nada de posesión definitiva ni de propiedad. Si alguna discusión hay entre don Ramón y el señor Barriga, los interdictos no sirven para que diga, no, aquí se declara que el señor Barriga es propietario. Eso no lo va a decidir el interdicto.
ni tampoco que el señor Barriga es el poseedor definitivo o don Ramón el poseedor definitivo. Eso no lo va a decir el interdicto. El interdicto solo va a resolver la posesión temporal, de quien la tenga en forma temporal. Algo que es importante en esta figura es que, como hay varios interdictos, ahorita les voy a explicar que hay 5 interdictos. Si yo nombro mal un interdicto, o sea, lo denomino mal equivocadamente, eso no es motivo para rechazar la demanda. Yo me puedo equivocar dándole un nombre distinto al interdicto, pero si el juez detecta que efectivamente hay una circunstancia que ha violado el derecho de posesión, entonces le tiene que dar trámites. Si yo no le puse interdicto, le puse otra cosa, pero el juez determina en los hechos que se refiere a la violación de un derecho de posesión temporal, entonces le va a dar trámite al interdicto, aunque sea denominado mal. Y algo que es importante es que, aunque yo pierda un interdicto, no quiere decir que con eso ya termine todo, porque como solo estamos diciendo posesión temporal, entonces si yo pierdo un interdicto, yo puedo ir a ejercer un juicio ordinario. Si el señor Barriga pierde un interdicto, él puede ir a un juicio ordinario, y si don Ramón pierde el interdicto, pueden entrar, pero en el juicio ordinario ya va a ser para reclamar la propiedad individual. Otro de los aspectos importantes es que estas acciones interdictales caducan. La acción interdictal caduca en un año. Los interdictos solo se pueden plantear dentro del año siguiente de que se motiva la situación. Ahora, ¿cuáles son los interdictos? El código regula 4 incisos, pero de la lectura podemos deducir que son 5 los interdictos. Vamos a hablar de un interdicto de amparo, de posesión, se llama interdicto de amparo, de la posesión o de la tenencia. Es lo mismo, son sinónimos. Amparo de posesión o de tenencia. Segundo interdicto de despojo. Tercer interdicto de apeo y deslinde. Cuarto interdicto de obra nueva. Y el quinto interdicto de obra peligrosa. Le digo, el código regula 4 numerales, pero en la práctica realmente no es lo mismo obra nueva que obra peligrosa. Por eso ahí sacamos 2 interdictos. Una es obra nueva y la otra es obra peligrosa. Los resultados son los mismos, en cierta forma. El objetivo es casi lo mismo, pero todo depende si la obra es nueva o la obra no es nueva. Porque si la obra es nueva, pues es por obra nueva. Pero si la obra no es nueva, pero es peligrosa, es por obra peligrosa. Pero bueno, eso voy a hablarlo en unos minutillos. ¿Cuál es interdicto de amparo, posesión o de tenencia? De la lectura de lo que aparece en la firmina dice que este interdicto procede cuando el que se halla en posesión o de tenencia de un bien inmueble es perturbado en ella por actos que pongan de manifiesto la intención de despojarlo. ¿Qué pasaría si el señor Barriga llega a la casa de don Ramón, le toca la puerta, le dice, mire don Ramón, mis 14 meses de renta, y don Ramón le dice lo mismo de siempre, ¿verdad? Cualquier justificación. Pero el señor Barriga va con 5 personas armadas. Bueno, don Ramón, le doy 24 horas para que se ocupe, si no yo mañana vengo y lo vengo a sacar a la fuerza. Aquí hay intenciones de despojarlo. No lo han despojado, solo existen intenciones de despojarlo. Y entonces don Ramón puede ir a plantear un interdicto de amparo de posesión o de tenencia a un tribunal porque existe intenciones de despojarlo sin haberlo citado, oído y vencido, porque es despojarlo a la fuerza. O sea, no están planteando una demanda de desocupación y dándole el tiempo de defenderse, sino simplemente lo están amenazando y están realizando actos perturbadores que tienen la intención de despojarlo. Pero reitero, aquí el elemento es que no lo han despojado. Si don Ramón prueba que efectivamente el señor Barriga trató de despojarlo de esa forma, lo amenazó, entonces el juez va a declarar con lugar el interdicto, va a ordenar que se le mantenga a don Ramón en la posesión del bien provisionalmente. Eso no implica que el señor Barriga va a plantear después su juicio sumario de cobro de rentas, siga lo que tenga que seguir, o un ordinario si quiere reivindicar la propiedad, lo que él quiera, pero provisionalmente el juez va a mantener a don Ramón en la posesión, va a condenar en costas al señor Barriga, daños y perjuicios, y si hubiera habido violencia, inclusive responsabilidades penales. Podría certificarlo conducente a un tribunal del orden penal. Luego tenemos un interdicto de despojo. Aquí, como su nombre lo indica, ya sucedió el despojo.
sea, allá don Ramón, el señor Barriga intentó y amenazó con despojar. Aquí no. Aquí, de hecho, hay un programa en ese mismo programa de comediantes donde el señor Barriga efectivamente hace lanzamiento sin un proceso judicial. Llega con sus trabajadores y le saca a don Ramón todo al patio de la vecindad. Y eso ya es un despojo. Lo hizo sin citarlo, oírlo y vencerlo. Por consiguiente, don Ramón tiene la facultad de plantear este interdicto que se llama de despojo, no es el de amparo personal de tenencia, sino de despojo, porque ha sido despojado, sin haber sido citado o oído, y él era el poseedor. Todos dirán, pero es que había 14 meses de renta. Sí, pero el mecanismo que usó el señor Barriga no era el mecanismo que tenía que utilizar. Él lo estaba despojando sin haber sido citado o oído y el poseedor era don Ramón. Entonces, ¿qué va a hacer don Ramón? Va a plantear este interdicto de despojo. En la demanda, aquí se le exigen que tiene que pedir que se le restituya, o normalmente tienen que restituirle otra vez la posesión. Miren qué interesante, le van a restituir la posesión, pero él no es el propietario. Y al contrario, hasta deuda 14 meses de renta. Pero para eso el señor Barriga tuvo que tomar los procedimientos adecuados, no el que tomó. Entonces, como el que tomó es equivocado, el juez va a restituir al señor, a don Ramón, con el bien y él tendrá en la demanda, tiene que pedir exactamente que se le restituya, que indique cómo fue el hecho del despojo y quién fue el despojador y todo lo que tiene que hacer, eso es lo que le pide la demanda. Y el juez va a ordenar que se le restituya. Normalmente los despojos son hechos por particulares. El ejemplo que yo di es un despojo normal, pero a veces sucede que los jueces también ordenan el despojo sin citar a la parte. En un juicio X ordenan despojar a alguien y ese alguien no es parte del juicio. Por consiguiente, nunca fue oído, citado y vencido. El juez ordena, bueno, y se ordena el despojo y entonces ordena quitarle la posesión temporal a alguien que ni siquiera fue parte del juicio. Cuando se da una situación de esa naturaleza, el despojo se llama despojo judicial. Y lógicamente a quien hay que demandar es al juez, porque el juez ordenó el despojo de alguien que no era parte en el proceso y alguien que no fue citado, oído y vencido. En el caso el juez lo van a condenar a costas y a daños y perjuicios si se hubieran causado, y además puede haber responsabilidades penales por parte del juez. Ya han habido un par de casos como estos que yo he oído, donde los jueces salen condenados por hacer esa relación. Alguien en este momento estará pensando, pues si me acaba de explicar que en el juicio de arrendamiento podemos sacar a los subarrendatarios y a todos los familiares sin oírlos, vencerlos, citarlos, vencerlos, y oírlos y vencerlos. Pero ahí hay una norma muy clara, muy concreta que dice, en estos casos el inquilino es el representante de todos. O sea, no es que no se le hayan citado oído, se le citó, oyó y venció conforme al procedimiento que dice que es notificándole al inquilino. En otro caso sí habría un despojo de si no se le cita, no se le oye y no se le vence a alguien por esta vía. Luego encontramos un interdicto de apeo deslinde. El primer interdicto que vimos de amparo por zona de tenencia, existe una intención de despojar. En el segundo, el de despojo, un despojo total de la posesión. En este de amparo por zona de tenencia hay un despojo parcial. ¿Por qué? Porque lo que hay son alteraciones de linderos. Yo cuando me acababa de graduar tuve el privilegio a los pocos años de comprar mi terreno en carretera El Salvador. Y quiero contarles con tanto orgullo, porque para mí era un gran éxito haber comprado mi terreno en carretera El Salvador, que nuestro viaje de fin de semana con mis hijos y mi señora era ir a ver el terreno. Y cada vez que llegaba lo medía con mis pasos, creyendo que iba a crecer. Pero imagínense que en lugar de crecer se hubiera disminuido. Y cuando yo veo los mojones están alterados, los movieron. ¿Y por qué los movieron? Porque el vecino dice que cuando fue a registrar la propiedad tenía más de frente y entonces me quitó a mí, sin que a mí me haya citado, me haya vencido, me haya oído. Entonces esto se llama apeo o deslinde. Hay una alteración de linderos. Eso pasa normalmente cuando alguien comienza a construir dos terrenos baldíos y comienza a construir su terreno y se sobrepasa 15 centímetros en el otro. Esos 15 centímetros ya es un apeo de deslinde. Y si uno plantea eso dentro del año, tendrá que ser el propietario romper todo lo que ha construido y ponerse en su lindero, porque ha alterado los linderos. Esa es la función de este interdicto. Provisionalmente el juez va a determinar que se vuelvan los linderos a donde estaban, que se corrieron por lo que sea, entonces acá hay una alteración de linderos, de tal manera que hay una alteración,
una alteración de la posesión parcial, no es todo, es una parte nada más de estos linderos. Acá lo que exige la ley es que en la demanda se pongan todos los requisitos que ya saben, pero además hay que poner el nombre, jurisdicción, lindero, situación de la finca, la parte le tenemos que decir la parte que ha sido alterada, quién hizo la alteración y dónde debe de restituirse los mojones de las vallas o las cercas que dividen el inmueble. Entonces, esto es más o menos la idea porque hay una alteración de linderos. Insisto, se han alterado los linderos de dos propiedades colindantes. Uno por el vecino que ha movido los mojones y los ha alterado a su favor en perjuicio del otro vecino. Cuando el juez comprueba que hubo esa alteración, entonces ordena que se restituya a costa del responsable y va a condenar daños y perjuicios. Entonces hay que restituir la porción alterada y además de eso, daños y perjuicios que el juez va a fijar prudencialmente. Por supuesto, también puede haber acciones de orden penal. Luego tenemos un interdicto de obra nueva. El interdicto de obra nueva es aquella obra nueva que puede causar daño. Ustedes van hoy a cualquier lugar y encuentran que a la vecindad de una casa particular están abriendo una gran zanja porque van a construir un edificio. Hoy los edificios es la moda y hoy construyen edificios en un terrenito, en dos terrenitos, pero lógicamente a la par hay inmuebles. Si esa obra que se está empezando a construir nueva puede ocasionar daños al inmueble, el dueño de ese inmueble, de la propiedad continua a la obra, puede plantear este interdicto. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que se suspenda la obra o que se le ordene a los constructores tomar las medidas necesarias para no perjudicar la obra, la propiedad del vecino. Eso se llama obra nueva. También puede ser acción pública, la obra nueva, por ejemplo, en una colonia, a alguien se le ocurre poner una fábrica de contaminantes, de cal, por ejemplo, y entonces esa tiene acción pública, no tiene que hacerlo el vecino, lo puede hacer cualquiera que crea que esa obra puede causar alguna contaminación y puede perjudicar. Entonces se llama obra nueva porque la obra se está empezando a hacer, pero esa obra puede causar un perjuicio particular o un perjuicio general. Por ende, reitero, puede tener acción pública, la puede ejercer cualquiera, en este caso de la obra nueva, pero es porque causa un daño. En estos casos de procesos, cuando se plantea esa obra nueva, el juez señala un reconocimiento judicial, practica un reconocimiento judicial, se va de inmediato a ver la obra y si efectivamente encuentra que esa obra puede causar daños, puede acordar a él mismo la suspensión inmediata de la obra. Claro, el dueño puede continuarla si da una garantía por cualquier daño o perjuicio que podría causar. Entonces, el juez acá en estos dos interdictos, el de obra nueva que estoy viendo y el de obra peligrosa que voy a explicar, una vez se le da trámite, el juez señala un reconocimiento judicial y ve y determina si la obra puede causar un daño y puede ordenar ahí mismo la suspensión inmediata de la obra. En el interdicto de obra peligrosa, pues la característica es que la obra no es nueva, pero también es peligrosa. Y esto puede suceder en cualquier obra muy antigua. Pensemos en una casa que tiene 50 años y está próxima a desplomarse y los vecinos tienen la pena que se va a desplomar encima de la casa de ellos. Y entonces pueden pedirle al juez un interdicto de obra peligrosa para que el juez ordene la demolición o que se tomen las medidas necesarias para evitar cualquier daño que se le pueda ocasionar. No solo aplica en obras, aplica en árboles. Imagínense un árbol muy antiguo a la par de la casa de ustedes, próximo a caerse. Ustedes no pueden entrar a la casa del vecino con un hacha y cortarlo. Podrían pedir permiso y tener autorización de él, pero si él se niega, pues tendrá que plantear un interdicto de obra peligrosa a efecto de que ese árbol también se pueda botar y eviten cualquier daño. También, insisto, en esta obra, en esta providencia, el juez va a dictar las medidas de seguridad que estime necesarias. Puede ordenar el derribo de la obra, puede ordenar que se corte el árbol, sin ningún ulterior recurso. Puede derribarse el árbol, la obra, la construcción, sin que haya ningún recurso. Eso lo hace a través de un reconocimiento judicial. O sea, en estos interdictos, una vez se da el trámite, entonces el juez señala un reconocimiento judicial que no es obligación notificar, es un reconocimiento muy particular. No hay que notificarle con 3 días de anticipación, o lo hace de forma inmediata y va a practicar y ahí establece la necesidad de decretar cualquier medida de urgencia para evitar un daño a la persona del accionante. Por ende, se practica el reconocimiento sin previa notificación.
Aquí hay una cuestión muy particular porque el juez pudo haber decretado en esa medida cautelar la suspensión de la obra, la demolición de la obra, el derribo de la obra, y sin embargo el proceso va a continuar, y cuando se dicte la sentencia, pues aquí lo que dice es que el juez debe de ordenar ya la suspensión definitiva, si es que hubiera sido una suspensión provisional, y si no había ordenado la demolición de la obra, pues ordenará la demolición de la obra y habrá condena en costas al vencido. Esto es el procedimiento de juicio sumario. Aquí lo que más me interesa a mí, estimados amigas y amigos, es que sepan ustedes que es un arrendamiento y no es ocupación, juicio sumario, que es una rescisión de un contrato, entienda con las definiciones en juicio sumario, que es la responsabilidad civil de un empleado funcionario público, la entrega de un bien mueble que no sea dinero o los interdictos de apeo, deslinde, de amparo, posesión o de tenencia, de despojo, de obra nueva, de obra peligrosa. ¿Por qué? Porque en el momento que yo esté haciendo exámenes, en el momento que ustedes estén en su examen privado, en el momento que estén en el ejercicio profesional, la gente le va a agarrar a contar el caso. La gente va a venir aquí y decirles, miren, fíjense que quiero sacar a mi nuera que vive en mi casa. Entonces, juicio sumario de desocupación. Fíjense que me alteraron los linderos y me movieron a juicio interdicto de apego deslinde. Ustedes ya asesoran a su cliente, pero ustedes tienen que tener encuadrado cuál es la figura que el cliente no les viene a decir. Fíjese que yo quiero que usted me promueva un interdicto de obra peligrosa. No, el cliente le va a contar y le va a decir, a la vecindad de mi casa hay un árbol gigante. Miren que está próximo a caerse. Falta un vientecito, se va a caer y va a caer encima de mi casa y me la va a destruir. Y hablé con el vecino, le pedí que cortáramos el árbol, no quiere cortarlo. ¿Qué puedo hacer? Pues, la mente de ustedes camina, entonces le dicen, mire, aquí hay que promover una acción interdictal, un interdicto, se llama interdicto de obra peligrosa, hay que plantear esto para que el juez ordene el derribo del árbol. Así es como quiero que ustedes manejen estas figuras procesales nuestras que yo he tratado de explicar. Yo quiero que la idea es que cuando ustedes terminen conmigo, pues lógicamente estén capacitados para ir a poder asesorar a cualquier persona en esta materia. Lamentablemente tenemos el problema de la práctica que nos está costando un poquito porque no hemos tenido la posibilidad de practicar con ustedes. Eso sí, lo único que yo lamento muchísimo. Pero, sin embargo, pues algo estamos tratando de hacer. El día martes, les reitero, no hay clases por el Día de la Patrona de la Ciudad, la Virgen de la Asunción. Vamos a tener permiso ese martes, ustedes también, por supuesto, y vamos a estar trabajando el día jueves con el proceso arbitral o el arbitraje. Para eso le voy a pedir si es posible que tengan el decreto 67 y un 95, la ley de arbitrajes, que les pueda servir, que la puedan leer si es posible. Y el día del examen, que sé que están programados a partir del 22, martes 22, empiezan los exámenes parciales con ustedes. No sé qué, yo no he visto el calendario, todavía no sé si hay un calendario ya de exámenes parciales, pero empezamos en esas fechas. Por consiguiente, lo que vamos a evaluar en mi examen es lo que veamos hasta el día jueves. Cualquier cosa que ustedes vean, cualquier cosa que ustedes quieran preguntarme sobre los exámenes, lo pueden hacer el día jueves de la semana entrante. Como les reitero, puedo preguntar cualquier cosa. Yo puedo preguntarles de un juicio oral de alimentos, recursos, de un juicio oral de menor cuantía, medidas cautelares, de un juicio sumario de arrendamiento, medios de prueba directos. Eso es en complemento a lo que vimos con juicio ordinario y que se complementa. Entonces, sus preguntas no van a ser basadas en estas clases que hemos dado a partir de este semestre, sino basadas en las clases que conocen ustedes del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Alguna duda que tengan que podamos resolver todavía? Ana Rebeca, por favor. Licenciado, buenas tardes. A mí me surgió una duda. Bueno, más bien no entendí muy bien a lo de las personas que afecta el desahucio. Usted indicaba que el representante va a ser el inquilino y las personas que subarrendaron van a ser representadas por el inquilino, ¿verdad? Por la Sí, persona que arrendó. Y dio correcto. un ejemplo, pero eso fue lo que yo no comprendí muy bien. Mire, pues lo que yo trato de decirles, mire, pues en términos generales, sin entrar a todavía el tips que acabo, que les decía que les iba a contar, que no es parte del programa, es que cuando usted, su cliente
den arrendamiento a un inmueble, va a haber un arrendante que es su cliente y un arrendatario que es el inquilino. Si este inquilino tiene 100 gentes dentro de la casa, porque subarrendó, porque él tiene amigos viviendo ahí, porque tiene primos, porque tiene hijos, porque tiene todo. Legalmente, si esta disposición no existiera en el código, usted tendría que notificarle a 100 personas la desocupación. Entonces, el legislador fue muy claro en decir, en caso de arrendamiento, el inquilino representa a los otros 99. Usted le va a notificar a quien usted le dio un arrendamiento. Y a la hora que se ordene la desocupación, usted va a sacar a este y cualquier otro ocupante del inmueble. Cualquier otro. No tiene que notificarles a todos, sino solo al inquilino. Y él es el que tiene que defenderse. Por eso, ahí paso a la segunda parte, por eso es que nosotros utilizamos la figura del subarrendamiento en nuestras oficinas. ¿Qué hacemos nosotros? Le decimos a nuestro cliente, ¿va a alquilar una casa? Sí. ¿Cuánto la va a alquilar? Mire, voy a pedir 5,000. Bueno, mire pues, para evitarle problemas, porque si usted se lo alquila a una persona y le sale mala, un inquilino que a los 2 meses ya no paga la renta, usted tiene que hacerle un juicio a ese inquilino y va a plantearle un juicio, y si el inquilino se defiende y le plantea nulidades, excepciones y apelaciones y todo lo demás, va a pasar 4 o 5 años metido en la casa, sin pagar la renta y usted sin poderlo sacar, porque lo va a poder sacar hasta que dicten la sentencia. Entonces, como hay una disposición que dice que si yo pruebo la relación jurídica que afirmo con documentos, entonces yo le aconsejo, alquílele esto a un conocido suyo. Pero esto realmente es una simulación, no es una cosa, es una simulación. Alquílesela a su hermana, alquílesela a su primo, alquílesela a su amigo. Y hacemos un contrato de arrendamiento bien formal donde su cliente se lo alquila a su amigo, a su hermana, a su primo, que sea, por una renta. Pero le deja la facultad de que él subarrende. Entonces, cuando alguien aparece un inquilino que va a pagar 5,000 quetzales, quien comparece en ese contrato es el inquilino o pariente suyo, amigo o hermano, alquilándole a quien realmente va a vivir ahí por una renta de 5,000 quetzales mensuales. Si el que vive ahí se atrasa un mes y no va a pagar, entonces usted presenta la demanda en contra de su hermana, de su primo, de su amigo, de quien sea, que no se va a defender, él no va a plantear nulidades, él no va a plantear excepciones, él no va a contestar la demanda, al contrario, se va a ir rebelde. Y como está el apercibimiento que en caso de rebeldía le van a fijar 15 días para desocupar, usted presenta la demanda, le dan 3 días, le van a dar 15 días, y usted en cuestión de un mes va a tener la orden de lanzamiento. ¿Para sacar a quién? Al inquilino, a su amigo, a su primo, a su hermana, y a cualquier otro ocupante, que incluye el subarrendatario que está viviendo ahí y que no ha querido pagar la renta. Ahí posiblemente la renta no la va a poder cobrar, se va a quedar pendiente, pero va a evitar tener que tardar 5 años en un juicio que puede sacar en 2 meses. Por eso se trabaja de esa manera, pero les digo, esto no debería contárselos. Esto no vale los 40 centavos o 30 centavos que vale esta clase. Eso vale mucho más. Pero como igual mi idea es que ustedes tengan también algunas ideas para asesorar a sus clientes, pues así funciona y actuamos nosotros en algunos casos. Y digo algunos casos porque hay gente que va a alquilar y dice, yo quiero un contrato de arrendamiento, pero no lo quiero en subarrendamiento. Usted le ofrece a Apoyo Campero un contrato, pero en calidad de subarrendante, sus abogados le van a decir no. No, ustedes nos dan arrendamiento a nosotros, no en su arrendamiento, que ellos ya saben las consecuencias. Pero la mayoría de gente por casitas y todo se aceptan en su arrendamiento, pero esa es la consecuencia. Ahora, empresas grandes normalmente va a ser un contrato muy formal, lo hacen en escritura pública y con todas las formalidades y condiciones. No sé si le queda más o menos claro. Sí, ¿verdad? Bastante. Raúl, por favor. Ah, bueno, ya solo Raúl no iba a preguntar. ¿Alguien más que quiera preguntar? Babington, por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Estaba yo con esta duda de este juicio. ¿Qué juicio estamos viendo? Perdón, el juicio sumario, ¿verdad? Este es igual que el que vimos la semana anterior, que dijo usted que se podía tomar como ordinario y no tomar, si era un juicio ordinario, se podía tomar como sumario. También aplica aquí lo de la casación, licenciado, disculpe. No, para nada, Babington, no, para nada. No, la casación solo procede en el último numeral del 229 dice, también se tramita en juicio sumario todos aquellos asuntos que por acuerdo de las partes, o sea, aquí las partes se ponen de acuerdo en que esto
que era vía ordinaria, la van a aplicar en un juicio sumario. Como hay acuerdo, entonces pueden utilizar la vía sumaria porque hay acuerdo. Y también aquellos asuntos que otras leyes establezcan. Por ejemplo, eso se me olvidó decírselo, así que bueno por la pregunta, los asuntos mercantiles. Si ustedes van al Código de Comercio, si ustedes ya están viendo derecho mercantil y están viendo el Código de Comercio, van a encontrar una norma que dice que las controversias que surjan entre comerciantes provenientes de ese código se tramitarán en juicio sumario. Entonces, este sumario también se aplica en las controversias que surgen del Código de Comercio entre comerciantes. Pero bien, eso no. Entonces, si usted, Hamilton, teníamos que llevar un juicio ordinario de daños y perjuicios, sucede de que usted chocó mi carro y era un Mercedes-Benz y nos ponemos de acuerdo en que usted no quiere pagar lo que yo digo que es, pero al final vamos a irnos a un juicio, tendría que irme a un juicio ordinario para que un juez determine daños y perjuicios, etcétera, etcétera. Pero por alguna circunstancia, yo nunca he visto un caso, pero por alguna circunstancia, usted y yo nos ponemos de acuerdo que pese a que es vía ordinaria, lo vamos a hacer en vía sumaria y lo hacemos en una escritura pública. Entonces le ponemos en una escritura pública que esto va a ser juicio sumario, pese a que era ordinario. En estos casos, como este juicio es sumario por acuerdo de las partes, pero originalmente era ordinario, aquí, en este caso, sí cabe recurso de casación. Eso fue lo que expliqué el martes, no la semana pasada, sino el martes cuando hablé en términos generales del juicio sumario. Cualquier juicio sumario que originalmente era ordinario, pero por acuerdo de las partes se tramita en juicio sumario, cabe casación. Pero es porque la naturaleza jurídica de la controversia originalmente era ordinaria. No sé si queda más o menos claro, Babito. Sí, gracias, licenciado. Mire, y otra duda, si yo le voy a arrendar mi casa a un familiar y él puede subarrendar, ¿también él tiene que hacer un contrato al subarrendante, licenciado? Disculpe. ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? Eso no es, mire pues, lo normal es que los contratos sean escritos, lo normal. Pero en caso de los arrendamientos hay mucha mala práctica de hacerlos verbales. Ahora, el problema es que cuando es verbal, la demanda es más complicada porque no podemos probar la relación jurídica. Si yo hago una demanda, un juicio, un arrendamiento verbal, a la hora que plantee el juicio sumario no le van a percibir al demandado de que si no comparece van a ordenar la desocupación porque no puedo probar la relación jurídica. Por eso es necesario lo escrito. Ahora, yo le hago a usted un contrato de arrendamiento, yo me aseguro de que tengo un contrato de arrendamiento con usted. Si usted va a subarrendar, usted asegúrese que tiene un contrato de subarrendamiento con el subarrendatario. Si quiere lo hace verbal, si quiere lo hace escrito, pues usted se arriesga, es lo mismo. Es cuestión de tomar la decisión de hacer algo que le puede servir de una mejor manera. No cabe la menor duda que lo mejor es que exista el documento donde se establezca esa relación de arrendante-arrendatario, a que sea verbal. Pero que exista una obligación, no, de hecho en la práctica los arrendamientos la mayoría lo hacen verbales. Quédate ahí, dame 1,000 quetzales mensuales y ahí quédate. Sacar a esta gente se convierte muchas veces en algo muy complicado. Ok, gracias, licenciado. Vaya, badminton. Ok, dejémoslo acá. Vamos a descansar un ratito. Son 5:18, 5:10. Bueno, tengan una feliz tarde. Nos vemos. Hasta el jueves. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado.